Doc, mi querido Doc, ¿cómo estás? Aquí andamos en un nuevo día con un nuevo tema. Exactamente. Fíjate que hace poco hablamos de el Botox, lo que es el Botox, lo que nos ayuda. Rompimos varios mitos y tabús con respecto al Botox. Que si me voy a quedar chueco, es imposible que te quedes chueco porque el Botox de entrada no dura toda la vida, dura aproximadamente 6 meses. Y ahí tocamos un tema también súper importante que son los rellenos. No es lo mismo que el Botox entonces. En efecto, cuando hablamos de Botox hablamos de un trabajo sobre el músculo para limitar esta movilidad y no se marquen las líneas de expresión. Pero no podemos tratar líneas de expresión que ya están colocadas. Ahí es donde entra el relleno. El relleno, aparte que nos puede dar pues, precisamente un efecto de relleno, un volumen, poner algo donde ya no hay. Por ejemplo, un pomulito, un mentón más prominente, una mandíbula más marcada. Para eso nos sirven los rellenos, pero también nos puede ayudar para eliminar ya arruguitas finas, para poder suplementar pues esa arruguita, esa fibrosis que se genera con el sol, pues botarla y se vea ahora sí bonito en combinación con el botox. Como cuando le das un golpe al carro y entonces ahí está el golpe ese ya no sale con la pulida. Y entonces hay que agarrar algo para sacar el golpe. Como soplarla y... Exactamente. Vámonos de menos a más. ¿Cuáles son las arrugas que necesitan relleno más comunes? Quiero pensar, por ejemplo, desde aquí. El que más consulta nos genera es precisamente el surco nasogeniano, o mejor conocido como aquí. Aquí. Exactamente. Me veo como viejito, el que me estoy viendo como un pug. Ya. Es el que es el más coco. Tenemos en el cuerpo tenemos algo prácticamente lo que da la estructura de la cara, se llaman cojinetes grasos o paquetes grasos, por así decirlo. Imagínense que son una serie de almohadas y arriba colocamos una colcha. Esos cojinetes grasos, conforme vamos envejeciendo, se van reabsorbiendo. Todos en la cara se van reabsorbiendo. Por eso entre más viejitos nos vemos, se ve que la piel se pega más al huesito, nos vemos como más calavéricos. Solo hay 2 paquetes grasos o cojinetes grasos que no se van reabsorbiendo, al contrario, van creciendo conforme pasan la edad. Uno es precisamente el que tenemos aquí y otro el que tenemos aquí. Estos y estos. Esto más prominente, más marcado y también la pielecita colgando a raíz de aquí. Alguna vez leí que la estructura de la cara se soporta como en varios pilares, por así decirlo, que si la dividimos hacia la mitad, que el primero es este y el segundo es este. Y entonces este huesito de aquí se va desgastando también y es cuando nos cuelga este cojinete que dices. Efectivamente. Cuando analizamos sobre todo lo que es estética facial, dividimos en sectores la cara, quintos faciales y tercios faciales. Quintos faciales de derecha a izquierda y tercios faciales de arriba hacia abajo. Precisamente cuando ya notamos que lo que los tejidos que deberíamos tener en tercio medio, que es en esta área, ya están llegando a tercio inferiores cuando ya notamos de que se empieza a colgar. Sí, no nos estamos derritiendo, ya estamos. Y ahí es donde aplica el relleno. Efectivamente. ¿Pero qué es? ¿Como una especie de cemento o qué? Hay distintos tipos de rellenos. El más común y el más sonado para todo el mundo es el ácido hialurónico. ¿Qué es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico literalmente es agüita. Ya está parte de nuestro cuerpo, forma parte de nuestro líquido intercelular, ahí es donde van nadando las celulitas. Ese lo hacen gel, le ponen un producto que lo reticula. ¿Qué es esto? Que lo pone como ya una consistencia más gelosa. Hay distintas calidades. ¿Qué es estas calidades? Sobre todo qué tan viscosos son, qué tan fuertes y duros son. Depende del tejido, es el calibre de ácido hialurónico que utilizamos. En algo muy finito, como no queremos que quede visualmente el rellenito, utilizamos uno muy ligerito, que se adapta al movimiento, que prácticamente bote la arruga, pero se mimetice con el resto del entorno, ya para dar, por ejemplo, una estructura o recolocación de tejidos, que esto es una tendencia que ha tenido la belleza en las últimas décadas. Ya no solo queremos llegar y meter bolas en el cuerpo, sino tratar de reconstituir lo que la cara fue en un pasado. O sea, ya no tratar de nomás rellenar por rellenar, sino ya compensar esa pérdida, o sea, reconstituir ese tejido que si se está yendo un poquito más para abajo, tratar de subirlo o mimetizarlo ya con un entorno para que siga siendo el mismo rostro, pero ya rejuvenecido. Para eso utilizamos rellenitos un poquito más consistentes, más duritos.
que también puedan ser moldeables. ¿Por qué? Porque la cara no es rígida, la cara tiene expresiones, movimiento, claro, todo ese tipo de situaciones, y si colocamos algo rígido, pues nos vamos a ver raro, nos vamos a ver como muñecos. Ya para dar estructuras más sólidas, como pueda ser mentón, como pueda ser nariz, sitios donde la gesticulación no tiene mucho dedo que meter, ahí es donde metemos un ácido hialurónico más fuerte, más duro, más rígido. Previamente pues todo tiene que ser bajo valoración para poder encontrar un buen rellenito que vaya pues en consideración del tipo de persona. También hay otro tipo de rellenos, no solo es el ácido hialurónico, hay rellenos como pudiera ser la hidroxipatita de calcio. La hidroxipatita de calcio, a diferencia del ácido hialurónico, el cuerpo reacciona a ellos. Dicen, ah caray, ¿qué está entrando aquí? ¿Qué es esto? O sea, lo reconoce como extraño. A diferencia del ácido hialurónico, que es, pues nuestras celulitas ahí van vagando y son buenas para rehidratar, pero estos productos como la hidroxipatita de calcio, los hilos de PDO y todo ese tipo de situaciones que nos van a generar una respuesta inflamatoria en el área, o sea, nos va a inflamar, o sea, después de la colocación se van a hacer unos cachetotes. Y luego ya regresa. Efectivamente, va a regresar, pero es una respuesta inflamatoria buena, es algo que se está buscando, porque al momento de que el cuerpo ataca ese producto nuevo que no reconoce, en lugar donde se coloca ese producto va a generar nuevas fibras de colágeno, por eso lo conocemos como bioestimuladores o recolagenizantes. Va a generar nuevo colágeno que le va a dar mayor densidad a la piel y va a evitar que los tejiditos se caigan. ¡Guau! ¿Y la valoración en qué consiste? ¿Tengo que hacerme un análisis antes para ver si soy alérgico a alguna de esas sustancias? ¿O vienen y ustedes me checan? ¿O no hay problema con efectos secundarios con estos rellenos? La mayoría de los rellenos y de los productos son bastante nobles, sobre todo los que son reabsorbibles. Nosotros no trabajamos con biopolímeros. Los biopolímeros literalmente es colocarte un tipo plástico líquido en el cuerpo que se va a endurecer, y ahora sí que conforme vamos envejeciendo la estructura facial va cambiando. No es la misma cara que vamos a tener ahorita que la que vamos a tener en 5 años. Si yo te reacomodo los tejidos o te reacomodo tu estructura facial a como se te vea bonita ahorita, no va a ser lo mismo como se te va a ver bonita en 10 años. Y es cuando pasa que a las personas se le ven bolitas, se le ven algún tipo de estructura, porque el tejidito ya fue cayendo y aquí se le colocó algún tipo de rellenito y se le ven... Algo plástico, algo inamovible, pues, ¿no? Y el ácido hialurónico no es así. Todo lo que es la hidroxipatita de calcio, el ácido hialurónico, todo eso son reabsorbibles. O sea, lo menos que podemos esperar es esperarnos un par de mesecitos a que se reabsorba y ya. Ah, sí, como el Botox. Entonces me lo ponen, aquí me levantan, por ejemplo, supongamos que tengo caídos los pómulos. Entonces me ponen ácido hialurónico y me suben un poquito otra vez la expresión de cuando yo estaba en mis años mozos de la preparatoria. ¿Y cuánto me va a durar? La duración sí depende muchísimo, sobre todo la actividad física del paciente. Estamos yendo más o menos entre los 6 y los 8 meses. También depende mucho el reticulado. O sea, un gelecito mayor reticulado, que es esto, más endurecido, va a tener tendencia a durar más tiempo. Uno que sea más liquidito, más suavecito, por ejemplo, para líneas ligeras, va a tener tendencia a durar menos. Pero eso sí depende mucho. Ahora sí que un paciente de alto rendimiento, un paciente muy atlético, que hace muchísimo ejercicio, sea lo que sea que se ponga, y no te estoy hablando solo de puro de rellenos, el alcohol, medicamentos, todo, pues lo van a procesar muy rápido. Los rellenitos, la toxina botulínica no es la excepción, va a durar menos de lo esperado. Por eso, si son de grandes atletas, pues no tengan mucha fe de que les va a durar el año o más del año, sino que pues ahí, pero bueno, tienen un cuerpazo y ahí ¿qué se les puede decir? No solamente es para corregir arruguitas y para vernos más jóvenes, sino que también muchas veces es para corregir a lo mejor algún trauma que tenemos de toda la vida. Tengo una amiga que tiene, por ejemplo, el mentón muy metido, lo tiene así metidito el mentón, y ella sufre mucho de bullying desde la primaria. Con este tipo de rellenos, me decías que se le puede aumentar el mentón. Efectivamente, podemos utilizar estos rellenitos, precisamente ya unos rellenitos más fijos. Estos rellenitos van a tener tendencia a durar más tiempo porque están más rígidos.
Se puede utilizar tanto el ácido hialurónico como la hidroxiapatita de calcio. ¿Para qué? Para proyectar ese mentón. Cuando hablábamos precisamente de los tercios faciales, los quintos faciales, siempre nos procuramos tanto en simetría, armonía. ¿Para qué? Para que genere ese, bueno, le llaman goce estético, ese qué bonito te ves, ese feeling, ese flow. Precisamente cuando tenemos ese mentón un poquito en una proyección menor al labio, se ve raro, como que algo no cuadra. Ya cuando tenemos ese mentoncito en proyección acorde con el labio, sobre todo el labio inferior, ya es cuando se ve un mentón estético, un mentón bonito. Y es precisamente lo que buscamos, armonizar con el ácido hialurónico. No es meter relleno nomás por meter. Un paciente que ya tiene un mentoncito prominente a altura un poquito del labio inferior, pues ¿para qué le ponemos? A lo mejor nomás reacomodar, no utilizar un ácido hialurónico tan fuerte. Pero sí, pacientes, por ejemplo, lo que mencionas, que si tenemos el mentoncito un poquito más hundidito o no tan proyectado, se puede utilizar, y la verdad es que les cambia completamente el panorama, ya que pues es mucha la armonía que se conjuga tanto los labios con el mentoncito. Y el labio siempre va a ser lo primero que nos fijamos en una mujer. Es como que el punto fuerte, el punto focal. El punto focal donde nos fijamos son los labios, es como la carta de presentación así de primero de una mujer. Es la razón por la que los maquillajes más agresivos es donde se cambia el color del labio. ¿Hay alguien que no se pueda poner relleno? Sí hay pacientes que puedan tener algún tipo de contraindicaciones, sobre todo pacientes que tengan algún tipo de herpes activo, que estoy hablando de algún herpes zóster o alguna lesión activa que hayan tenido alguna raspada, alguna lesión que ahí esté cerrando, está contraindicado sobre todo por el proceso, no tanto por el proceso inflamatorio, sino que pueda generar algún tipo de infeccioncita localizada en pacientes embarazadas, que aunque hay revisiones que dicen que no afecta en sí, la verdad es que todavía tenemos precauciones un poquito con ellas, porque ahora sí que las embarazadas no sabemos cómo pudiera reaccionar, si pudiera reaccionar no tanto la mamá, sino que a lo mejor el producto o algo por el estilo. Mejor tomamos nuestras precauciones. A lo mejor pacientitos que tienen algún tipo de sistema inmunitario comprometido, a lo mejor no pueda tener una evolución pues adecuada, o hay más en que darle prioridad, pero por lo general son aspectos que pues en sí pues ahora sí que el buscar el ácido hialurónico correcto o el rellenito correcto más bien depende del paciente. Por eso ocupa ser revisado por un médico certificado, un médico que conozca de este tipo de tratamientos para poder hacerlo de mejor manera. Entonces, para empezar a concluir el tema, el relleno es diferente al Botox. No todas las arrugas que tenemos salen con Botox. Para eso es necesario más bien rellenar. Por ejemplo, mis arrugas de la frente, esas ya necesitan relleno. Pero como son arruguitas nada más, entonces vamos a un ácido hialurónico, por ejemplo, a un rellenito muy acuoso, ¿verdad? Para poderlo rellenar y toda la cosa. Pero los rellenos no solamente son para las arrugas, también es para corregir diferentes marcos referenciales de la cara y suplen un hueso desgastado, tal cual, se endurecen adentro. Sí, es un poquito difícil. ¿Por qué? Por la consistencia que tiene la estructura. Ya los nuevos procedimientos que están saliendo y los nuevos ácidos hialurónicos que están saliendo ya incluso mimetizan la función del hueso. Ya son unos geles un poquito un poquito más duros que incluso los que utilizamos en mentoncito o en naricita, que si puedan llegar a mimetizar o a suplir el huesito. O sea, ya por ejemplo en pacientitos que les quitaron un pedacito para colocarlo sobre todo en alguna lesión cervical o algún tipo de cosas, sí se puedan solventar o utilizar ese tipo, o a lo mejor que tuvieron algún accidente o que tuvieron alguna cirugía estética o una cirugía reconstructiva que haya quedado mal, y pues se puede utilizar precisamente para suplir ese tipo. Son unos ácidos hialurónicos especiales muy endurecidos y se tienen que colocar precisamente con especialistas, pero sí. Hablaste ahorita del mentón, hablamos de los pómulos y también mencionaste ahorita la nariz. ¿En la nariz para qué nos ayuda el ácido hialurónico o los rellenos? La nariz, la verdad es que es de las cositas que más nos gusta trabajar con ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque es como una alternativa no quirúrgica que podemos darle a aquellos que tienen la nariz un poquito más... Yo no me gusta mi nariz, de esos conozco muchos. Es más, yo creo que en algún momento a todos nos hemos visto en el espejo y decir, ay, mi nariz no me gusta tanto. Y en vez de cirugía,
¿Puedo moldearla o remoldearla con relleno? Podemos darle una nueva perfilado a la nariz para que armonice un poquito más con el rostro. Es un tratamiento que es ambulatorio, es un tratamiento que no duele, es un tratamiento que se hace bastante sencillo. No cualquiera es candidato para eso, tienen que ser sobre todo correcciones de finas a moderadas. Ya correcciones mayores no están recomendadas porque no tiene un tiempo de vida muy bueno en el cuerpo, porque la nariz, si es muy pesada, pues va a terminar tumbando el rellenito. Pero si son correcciones de finas a moderadas... ¿Cómo podemos entender de finos a moderados? Por ejemplo, el típico huesito que la gente tiene aquí, ¿ese sí? Sí, ¡Wow! el huesito que sobresale. ¿Cómo hacen? Si lo que tengo es un sobrante de hueso, ¿cómo le hacen para quitarlo? Rectificar, prácticamente lo que hacemos es colocar aledaño a la prominencia. ¿Para qué? Para ir rectificando, ir haciendo un nuevo dorso de la naricita y que quede rectificadito, y al final ¡pum! Quitan la joroba y respingan un poquito la nariz. ¿Cuánto dura más o menos? Yo vengo a hacerme ese tratamiento de nariz que está maravilloso, no me quiero operar, quiero calar el ácido hialurónico o cualquier relleno. ¿Cuánto dura? Depende, que igual cada pacientito, en promedio estamos hablando entre 6 y 8 meses. 6, 8 meses me voy a ver bien. Y si no me gustó, 6, 8 meses, pues. Si en ese momento no me gustó, no se puede corregir. Sí se puede corregir, es otra de las maravillas que tiene el ácido hialurónico, ¡Wow! que podemos corregir. Por algo no me gustó, por algo me quedó un piquito más salido, cualquier cosa, podemos hacer borrón y cuenta nueva. Hoy en día tenemos enzimas para precisamente deshacer ese rellenito que se generó y ya poder darle una nueva estructura. O ¿saben qué? Se me fue para un lado porque en la noche me dormí con la nariz aplastada, se me hizo el rellenito para un lado. No quedó bien, se puede corregir, es bastante noble. Ya se ha utilizado desde hace años, ya se conoce el PRP del ácido hialurónico, es un material muy dócil. El médico que sabe trabajarlo, la verdad, puede hacer maravillas, y si por algo no le gustó esas maravillas, se pueden corregir. Ahora, tú dices, me dormí boca abajo y se me hizo choca. ¿Quiere decir que me tengo que cuidar durante los 6, 8 meses? No, principalmente tiene una evolución a raíz de que se pone. El tejido va a encapsularlo y lo va a endurecer y se va a generar unas fibritas sobre ello. Ya que se endureció y queda encapsuladito el rellenito, y ya no hay manera de moverlo. Por eso, por ejemplo, en el caso del pacientito ¿saben qué? Es que me dormí, me apachurró la nariz. Al día siguiente puede ir y con una buena moldeadita todavía se puede mover. Pero ya pasando 7, 14 días ya se vuelve más endurecido el rellenito, ya es difícil. Ahí ya tendríamos que deshacer el ácido hialurónico. Con las enzimas estas que mencionas. Entonces, me tengo que cuidar durante los próximos, la primera semana. Estrictamente la primera semana, ya un poquito más relajadito la segunda semana. ¿Y cuáles son los cuidados, además de no dormirme boca abajo o sobre la nariz? Principalmente no albercas, no saunas, no spa, no movilizar la nariz, preferentemente no hacer un ejercicio muy exhaustivo en ese periodo de 14 días, sobre todo para que fije bien y no se lo vaya a chutar tan rápido, que no se cicatrice, se encapsule bien el producto y ahí quede por mayor cantidad de tiempo. En sí las medidas es bastante sencillas, sobre todo la mayoría van dentro de las primeras 24 horas, que no haya algún tipo de blanquecimiento, que no haya algún tipo de dato de alarma que pudiera llegar a tener el rellenito, ya que la nariz pues es uno de los tejidos más vascularizados. O sea, pasan muchos vasos sanguíneos muy pequeñitos, y aunque sean muy pequeñitos, por precisamente la densidad del ácido hialurónico puede llegar a tapar algunos de esos vasitos y generar las necrosis, que son como muerte de la pielecita. Todo se puede evitar, no es algo que vaya a pasar en cuestión de minutos ni nada, detectándose a tiempo. Por eso es muy importante estar en contacto con el médico las 24 horas después del rellenito. Por lo general es muy difícil que suceda, o sea, no vayan con miedo, pero sí entender que es un riesgo que pueda conllevar eso. Pero meramente no despreocuparse, ya me la hice, ya sabes, las primeras horitas estar checando que no tenga algún tipo de situación anormal en la naricita, que no genere un dolor muy intenso, que no se ponga blanquecito, que no haya pérdida de sensibilidad, por ejemplo, en algún tipo de área, que son señales de alarma que se dan antes y se reconfirman después del tratamiento, para que si sucede cualquiera de esas cositas, doctor, siento esto, me duele mucho, me hincha mucho, sin ningún problema, se ve al día siguiente en la consulta, se deshace el rellenito y no pasa nada. Muy bien, es una gran alternativa, porque recordemos que este tipo de situaciones estéticas no es nada más porque
porque me quiero ver mejor o porque me quiero ver bien y ya. Cambia vidas. Muchas veces nos vemos en el espejo y hay algo que no nos gusta de nuestro cuerpo, pero no nos gusta al grado que incluso empieza a afectar ya nuestra autoestima. Por ejemplo, este huesito que está en común en la nariz para muchas personas. ¿Cuánto dura venir? En una hora. Una hora puede cambiar nuestra vida literal para siempre porque va a aumentar nuestra autoestima, vamos a salir levantando la cara muchísimo mejor. Aumenta la seguridad, va a llegar para su cita de trabajo, va a estrechar la mano y decir, soy don narices bonitas. Exactamente, maravilloso, muy bien. Yo, por ejemplo, ya para terminar, tengo unas bolsas aquí en los ojos, que no me puedo quitar las bolsas por el tema que tengo la enfermedad de Graves. Mis ojos están un poquito saliditos, entonces si yo me quito las bolsas, mi enfermedad de Graves se va a hacer más evidente y más clara. ¿Puedo poner relleno alrededor de la bolsa para poder que la caída ya no se sienta la bolsa? Para eso también podría servir el relleno. Sí, también se puede utilizar precisamente para aminorar la vista cansada, sobre todo la mirada ojerosa. La ojera es muy bonito tema y a lo mejor da pauta para una plática a futuro. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de abarcar una ojerita. Principalmente el objetivo es el mismo, aminorarla. O sea, que se vea la mirada menos cansada, pero hay ojeritas que es por bolsa, ojerita que es por grasa, ojerita que es por un edema ahí, la famosa ojera encharcada. O sea, hay distintas maneras de poderlas. Para todas tienen solución. No todas se pueden resolver con un tipo de relleno. Precisamente como el ácido hialurónico jala agua, una ojerita encharcada, una ojerita que esté dematizada, que esté llena de agüita, si yo pongo un ácido hialurónico no indicado, va a jalar más agua y va a terminar con una ojera más grande, más prominente. Podemos utilizar enzimas para quitar el agua. Pues precisamente la enzima similar que utilizamos para corrección de ácido hialurónico, como es el ácido hialurónico también tenemos en nuestro liquidito de nuestra celulita, se puede colocar para aminorar ese edema y mejora mucho y ya se puede dar una reestructuración. En lo personal, por ejemplo, a mí me gusta utilizar más hidroxipatita de calcio junto con algún tipo de ácido hialurónico no reticulado para compensar la ojerita. En el caso de que me dejas darte como la opinión, ahorita yo abarcaría su ojerita más de esa manera, más que con directamente un ácido hialurónico. Pues muy bien, empecemos entonces. Empecemos con el tratamiento. Mira, creo que abarcamos muy bien rellenos para arruguita, relleno para mentón, para nariz, para todos los encuadres, o ¿cómo le llamas tú? Los tercios faciales. Y la recomendación de siempre, vayan con un especialista que sepa qué ponerles, en dónde ponérselos y cuánto ponérselos. Doc, ¿en dónde te pueden encontrar? Nosotros nos encontramos en Probiocels, en Avenida Hidalgo 1267, en Colonia Americana, a unas cuadras de Chapultepec, yendo hacia Enríquez de León, todo en Guadalajara, Jalisco. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí se las dejamos en la descripción para que nos sigan. Que queden bien, que salgan mejor de cómo entraron, entonces es por eso que les recomiendo que visiten un lugar como Probiocels. Muchas gracias, mi doc. Muchas gracias a ti por la oportunidad.